Eskerrik asko denagatik eta, hasiko gara hitzaldia. Bueno, como ha comentado Javier, pues cualquier pregunta que podáis tener a lo largo de la presentación me la podéis hacer o bien al final cuando cuando tengamos el turno de preguntas. Pasado, presente y futuro del dinero. Yo creo que es un tema muy interesante por todo lo que estamos viendo en los últimos años de las mal llamadas criptodivisas, ¿no? O criptomonedas. Luego veremos por qué creo que es preferible llamarlo criptoactivo y es algo que permite a los ahorradores saber de qué se trata. No es una moneda, es algo distinto al dinero, es otro tipo de activo que puede ser algo que te interese tener en tu cartera de inversión si tienes una cartera de inversión y si eres amante del riesgo. Si lo que quieres es tener dinero para hacer pagos, seguramente no sea lo que necesitas tener, ¿no? en tu cartera. ¿Qué es el dinero? Bueno, pues el dinero se puede definir en función de las tres funciones que tienes, los tres usos que tiene. Primero, es un medio de pago. Es una herramienta que nos sirve para intercambiar, para poder pagar servicios, para poder comprar bienes. Segundo elemento es que es una unidad de cuenta. Medimos cosas en dinero. Utilizamos el euro o el dólar u otras monedas históricamente para poder medir el Producto Interior Bruto, para poder medir el ahorro, para poder medir el valor que tienen algunas empresas. Y el tercer uso, la tercera función es que es una forma de acumular riqueza. El dinero nos permite acumular riqueza y estas tres funciones las va a desarrollar cualquier moneda, cualquier tipo de dinero. Es cierto que hay monedas de curso legal que pierden alguna de estas funciones y podemos pensar en países que sufren una inflación muy elevada, no una inflación del 15% o del 20%, sino periodos de hiperinflación en donde la moneda local deja de servir para el intercambio porque nadie la acepta como medio de pago. O podemos pensar en situaciones en donde la volatilidad hace que no sirva como unidad de cuenta. Hay momentos en donde el dinero legal de un país deja de cumplir las funciones del dinero y eso significa que las personas que tienen la desgracia de vivir allá van a tener que buscarse otras alternativas. ¿Vale? Y ejemplos recientes, podéis pensar en Venezuela, si queréis, pero podéis pensar en Zimbabue, que es uno de los casos recientes de mayor hiperinflación, en donde tuvieron que finalmente dejar de utilizar su propia moneda durante un periodo. Vale, con estas tres funciones en mente, podemos pensar en cómo históricamente ha evolucionado el dinero, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que las primeras civilizaciones, las primeras sociedades funcionaban en base al trueque y podías tener cierta actividad mercantil. Pero el trueque tiene limitaciones y es que necesitas que haya una doble coincidencia de necesidades. Necesitas que lo que la otra persona quiere sea lo que tú tienes y al revés. O lo puedes hacer un poquito más complejo y triangular, ¿no? O incluso puede haber varias personas que entre ellas tengan lo que la tercera persona quiere y está dispuesta a entregar sus bienes, ¿no? o sus productos. Pero dificulta mucho la actividad comercial, dificulta mucho realizar cualquier tipo de pago. Así que hace miles de años, y estamos hablando de aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, empezamos a tener civilizaciones en las que se utilizan algunos productos básicos, se utilizan como en medio de pago. Y es el dinero mercancía. Tenemos ciertos activos que se utilizan como forma de pago, ¿vale? Y quizás conozcáis, bueno, pues
salario parece que proviene etimológicamente de cómo se pagaba a los legionarios romanos en base a sal, aunque eso también está en discusión. Alguna vez, algún documento reciente que he leído decía que no era exactamente así, ¿no? Que los legionarios romanos no habían sido pagados con sal. Pero bueno, hay una serie de productos que tienen una utilidad de consumo, pero además sirven para poder realizar pagos. Y el conjunto de la sociedad los acepta como medio de intercambio. Siguiente paso es que en algunas sociedades, no necesariamente las sociedades más avanzadas de la época, en el conjunto del planeta, en sociedades muy distintas, utilizan un dinero mercancía que no tiene ningún uso por sí mismo, no tiene ningún valor intrínseco. Entonces, podemos tener en Polinesia piedras gigantescas que acumulan valor y permiten hacer pagos, ¿no? O podemos tener conchas, en donde, bueno, pues estamos yendo un paso más allá en darle un valor simbólico al dinero, ¿no? No solamente algo que necesitamos, sino también algo que tiene valor solamente porque acordamos que tiene valor. En este momento, pues Harari, que es un escritor bastante popular, el escritor de Sapiens o de Nexus, habla mucho de que el ser humano es una especie que se basa en mitos compartidos, en historias compartidas. Bueno, el dinero es un caso claro de este mito compartido. Si todos acordamos que una concha tiene valor, pues todos vamos a aceptarlo como forma de pago y nos va a servir como dinero. El siguiente paso es utilizar metales que tienen ciertas ventajas con respecto a otros, que, por ejemplo, son maleables. Por ejemplo, se pueden dividir, se pueden transportar con facilidad, se pueden hacer piezas más grandes o más pequeñas y se empieza a acuñar moneda. Es un dinero simbólico, además con un producto determinado que por sus características permite el poder guardarlo, poder transportarlo, poder crear moneda fraccionaria, etcétera, ¿no? Y tenemos ya en el Mediterráneo Oriental y en la época de la Grecia clásica, tenemos que empiezan a acuñarse distintas monedas de forma masiva, ¿no? Al mismo tiempo, cada una de esas monedas representa a la ciudad que la emite o al reino que la emite y se sellan de alguna manera, ¿no? Se empiezan rápidamente, se empieza a trampear con el valor de las monedas, limándolas, con lo cual el emisor, para evitar este tipo de fraude, tiene que empezar a hacer las muescas que tenemos en las monedas de tal forma que si no tiene las muescas es que alguien le ha limado, por lo tanto, con muescas es una moneda correcta, sin ellas pues puede que haya algún tipo de trampa. Empezamos a tener distintos comportamientos que podemos relacionarlos con comportamientos que tenemos hoy en día, ¿no? Siguiente paso es el papel moneda. Y el papel moneda, pues podemos tener distintos hitos. Aquí he puesto dos de ellos. La dinastía Song en China, que empieza a emitir billetes como medios de pago, y el Banco de Estocolmo, que es el precursor del Banco Central sueco en el siglo XVII, ¿no? El Banco de Ámsterdam, un poco antes, incluso podríamos pensar en las letras cambiales, las letras de cambio de la Edad Media en Italia, que permiten realizar pagos con un papel. Si pensamos en la Edad Media, por ejemplo, enviar dinero de una ciudad a otra, de una feria a otra, era arriesgado. Lo podías perder, te podían robar, tenía un coste mucho más alto. Era mucho más cómodo poder escribir en un papel y enviar ese papel a la feria para que alguien allá, a cambio del papel, entregara una cantidad de dinero, ¿no? Bueno, pues
La evolución son estos billetes que empiezan a circular en Europa en el siglo XVII. No como una promesa de pago de una persona individual, sino una promesa de pago de una entidad constituida y al portador. ¿Vale? Las letras del cambio siempre iban a tener, evidentemente se pueden endosar, etcétera, pero hay una identificación inicial de quién es el que va a recibir el pago, ¿no? Y de dónde va a salir el dinero. Dime. ¿Estás viendo la primera diapositiva? Sí, seguimos viendo la primera. Ahora mejor. Vale, pues lo dejamos así entonces y que para esta pantalla, para los que estéis en la sala, se ve suficientemente bien. El siguiente paso es tener un patrón oro, ¿no? En donde tenemos patrón oro y plata bimetálico, tenemos ambos. Y lo que ocurre es que cada una de las monedas nacionales tienen un tipo de cambio con respecto al oro, que lo toman como referencia. ¿Sí? Esto genera ciertos problemas, porque como vamos a ver antes, la cantidad de oro es una cantidad que varía en el tiempo en función de la extracción que se haga de las minas. La evolución de las distintas economías es distinta, con lo cual esos tipos de cambio no pueden ser permanentes en el tiempo. Se intenta que sean tipos de cambio fijos, pero la realidad no permite que sean tipos de cambio fijos. Al cabo de los años, al cabo de las décadas, vas a tener que experimentar una devaluación o una apreciación de la moneda y eso siempre generaba crisis profundas, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, se forma un modelo basado en que la única moneda que se convierte en oro es el dólar. Y todos los demás países intentan tener un tipo de cambio con respecto al dólar. O intentan tener dólares como moneda de reserva. ¿Vale? Es el sistema de Bretton Woods, que es muy interesante porque se acuerda en una conferencia en New Hampshire, en un centro de vacaciones, en el año 1944, más o menos a la vez que se ha producido el desembarco de Normandía. Es decir, la Segunda Guerra Mundial está muy lejos de haberse terminado, no está nada claro que las naciones aliadas la vayan a ganar y, sin embargo, se reúne los economistas más potentes de 44 países se reúnen en Estados Unidos para diseñar cómo va a ser el sistema financiero después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay dos razones muy importantes para esto. La primera razón es que después de la destrucción toca reconstruir y hay que tener herramientas que permitan canalizar el ahorro para hacer esa reconstrucción, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, el actual Banco Mundial. Y la otra razón es menos evidente, pero es que una de las causas de la Segunda Guerra Mundial es el componente monetario. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo reaccionaron los países a la crisis del año 29? La crisis de 1929 y la Gran Depresión llevó a que muchos países tomaran decisiones económicas, digamos, egoístas, digamos, no compartidas, como por ejemplo las devaluaciones competitivas. Es decir, hay una crisis global, todo va mal, vamos a intentar salir de la crisis a través del comercio exterior, ¿no? ¿Cómo puedes conseguir exportar más? Pues teniendo una moneda más barata y devalúas tu moneda. El problema es que es algo fácilmente copiable y otros países te pueden imitar. Y cuando todos te imitan, bueno, pues no hay ningún efecto neto. Para evitar esto, los países pueden decir, bueno, pues las exportaciones va a ser difícil, pero las importaciones, eso sí lo puedo controlar. Yo puedo poner una barrera en la frontera y yo no importo. Y
cuando hacen esto y ponen limitaciones, cuotas o aranceles a las importaciones, se genera, si solamente lo haces tú no pasa nada, pero si los demás también te copian, bueno, lógicamente las exportaciones mundiales son iguales a las importaciones. Si nadie importa, nadie puede exportar. Y ese tipo de políticas hicieron que la Gran Depresión fuera más profunda, que la Gran Depresión fuera una recesión especialmente dañina para las economías desarrolladas. Y es una de las razones del malestar que había en Alemania, que explica por qué el partido nazi el trauma de la derrota, de la Primera Guerra Mundial, muchas razones, pero una de ellas es que el sistema financiero internacional no estaba bien organizado y por eso se crea el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional que diseña, había varias opciones en aquel momento, John Maynard Keynes proponía otra distinta de la que finalmente se impone. Básicamente lo que se impone es que el dólar tiene un tipo de cambio con el oro, las demás monedas tienen un tipo de cambio con el dólar. Y vamos a tener una serie de tipos de cambios fijos en donde las monedas, los bancos centrales van a ir apoyándose para que no haya grandes problemas cuando ocurra una crisis. Los países se van a prestar dinero entre sí cuando ocurra una crisis para que las decisiones a tomar sean menos graves y menos dañinas. Tienes un sistema que funciona más o menos durante una larga época, pero al final acaba estallando. De la misma forma que la política de tipo de cambio fijo, peso, dólar en Argentina en los primeros años 90 fue una política que funcionó bien, y esa misma política a finales de los 90 fue un desastre absoluto que hace que Argentina 25 años más tarde siga teniendo problemas. Aquí ocurre lo mismo. Algo que en las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial funciona relativamente bien, bueno, en los años 60 empieza a no funcionar tan bien. Hay desequilibrios económicos en Estados Unidos, hay experiencia de ciertos países que en aquella época están creciendo mucho, como Francia, y que habían tenido la experiencia en el año 31 de que sus reservas de oro que tenían en Inglaterra las pierden debido a la devaluación de la libra. Es decir, que están muy atentos a ver qué ocurre con el país donde tienen sus reservas, y ambos hechos hacen que haya una presión muy fuerte sobre el dólar. Básicamente, en aquella época, el dólar prometía que iba a intercambiar 35 dólares por una onza de oro. ¿Vale? Ese es el factor de conversión. Bueno, los franceses, al principio de forma encubierta y luego más explícitamente, no se lo creen. Se creen que en algún momento esto va a dejar de ser así, así que quieren convertir todos sus dólares en oro. Y durante unos cuantos años están sacando oro de Estados Unidos porque todos los dólares que consiguen los llevan a Fort Knox o a donde sea, les dan oro y se lo llevan a Francia. Y esto hace que al final el sistema sea insostenible. Y Richard Nixon decide saltar por los aires este sistema, ¿no? Decide que ya no hay un ancla que fije el valor del dólar. En ese momento, 35 dólares por onza. 12 años más tarde, en enero de 1980, el valor de la onza de oro era de 850 dólares. Es decir, que en un periodo relativamente corto
sobre todo si lo comparamos con todo el periodo anterior en donde no se había movido el valor del dólar, bueno, pues la depreciación es terrible, ¿no? Pierde un 96% de su valor, lo que significa que efectivamente los franceses habían hecho muy bien al intentar deshacerse de los dólares que tenían y preferir tener oro. Pasamos a un sistema más flexible en donde las monedas tienen tipos de cambio fluctuantes. Hay distintos regímenes de tipos de cambio, pero las principales monedas del planeta son monedas con tipo de cambio libre, ¿no? Eso genera cierta volatilidad y genera a veces situaciones un poco extrañas. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Pero antes de ir ahí, creo que es importante pensar en qué es el dinero hoy, ¿no? Y cuando hablamos de dinero, normalmente nos referimos a distintos agregados monetarios, distintas grandes partidas que representan el dinero, ¿no? En Europa solemos utilizar el agregado M3, que es la última columna que tenéis en esta tabla. La primera columna, M1, tiene dos componentes. El dinero en circulación, es decir, monedas y billetes, y los depósitos a la vista, es decir, depósitos que tenemos en un banco y que podemos retirar cuando queramos. ¿Sí? Hay una medida intermedia, que es M2, donde se incluyen otros depósitos. Depósitos a plazo, cuando el plazo tiene un vencimiento menor a 2 años. Depósitos reembolsables, donde con un preaviso puede retirar el dinero, siempre que el preaviso sea menor a 3 meses. ¿Vale? Y luego hay unos componentes adicionales. Repos, que es una venta con pacto de recompra. Bueno, es un producto habitual entre grandes compañías, entidades financieras. Deuda pública, deuda privada con vencimiento menor a 2 años. Fondos de inversión de activos del mercado monetario, los fondos del mercado monetario. Todos esos elementos estarían dentro de M3, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dinero, pues podemos estar hablando de distintas cosas. Nos podemos referir al efectivo, entonces serían monedas y billetes. Podemos estar hablando de M1, el depósito en tu cuenta desde donde puedes hacer una transferencia. Hemos dicho que el dinero era algo que te permitía hacer pagos, que era una unidad de cuenta y que era un elemento en donde podíamos acumular riqueza. Un depósito en un banco, bueno, cumple bastante bien estas tres funciones. Parece claro que es dinero. De hecho, nunca os lo preguntáis si tenéis que hacer una transferencia para pagar el alquiler o para dar dinero a un familiar que os lo ha pedido, o porque queréis hacer una compra o queréis reservar un billete de avión. No hay ninguna duda que podéis hacer una transferencia desde vuestro depósito y con eso estáis saldando la deuda. Por lo tanto, es un medio de pago y tiene características de dinero. Lo mismo ocurre con M2 y con M3. ¿Vale? M3 un poquito menos. La pregunta que os querría hacer antes de pasar a la siguiente diapositiva es ¿cuál de todos estos elementos creéis que es el más relevante? ¿Cuál es el más grande? De todos estos elementos, ¿cuál creéis que es más importante? El 3, bien, evidentemente el M3 va a ser mayor que los otros dos. Me refería a cada una de las líneas. ¿Cuál de las líneas va a ser más importante? Es decir, cuando dicen el Banco Central ha aumentado la cantidad de dinero porque ha utilizado la imprenta, ya ha estado imprimiendo billetes como loco. ¿Eso es así o hay otros elementos que son más relevantes? Creo que no se ve, es lo más importante, lo que está
porque intercambian las grandes entidades financieras, las grandes empresas, los gobiernos, los propios fondos y demás, que es algo que nos pasa a la vista. A mí me da la impresión de que es más importante que lo que está a la vista. De acuerdo, entonces digamos que el dinero en circulación va a ser un porcentaje pequeño y otros elementos, no sabemos cuáles, de los que están por abajo, puede que sean los fondos, puede que sea algún otro activo, van a ser los más relevantes. Bueno, aquí tenéis los últimos datos de este año, ¿vale? Los datos de agosto del 24. El dinero en circulación es lo que aparece arriba del todo, menos del 10% del conjunto de M3. Más del 80% son los depósitos, sobre todo depósitos a la vista. Entonces, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de depósitos que tenemos en bancos en Europa. Porque realmente Christine Lagarde imprimiendo billetes, eso no incrementa mucho la cantidad de dinero en circulación. Lo que incrementa que haya más dinero en el sistema es que haya más depósitos. ¿Sí? Y los elementos de M3, los finales, son muy poco relevantes. Aportan algo y hay que tenerlos controlados porque, de hecho, aportan información que puede ser relevante. La Reserva Federal normalmente se fija en M2. Si se hubiera fijado en M3, en el año 2006-2007 hubiera visto que algo no estaba funcionando del todo bien. Bueno, y si queremos crear depósitos, tenemos un concepto que en economía es importante, que es la creación de dinero bancario. Porque podéis pensar que para generar depósitos, lo que nos interesa es que estén bien remunerados. Cuanto mejor remunerados estén, más interesante va a ser para la gente hacer un depósito. ¿Sí? Y eso es hasta cierto punto cierto, pero se olvida de un elemento que es importante. En economía y en finanzas hay algunas paradojas y esta es una de ellas. Una vez que os la expliquen, seguro que lo vais a recordar, pero si no os la han explicado nunca, es posible que no lo entendáis. Los depósitos dependen de que los bancos concedan préstamos. Si los bancos no conceden préstamos, luego no hay depósitos. Y la razón es, yo creo que es fácil de entender. Seguro que en alguna ocasión habéis pedido un préstamo. Desde luego, en mi experiencia, cuando he tenido que pedir un préstamo, ha sido porque tenía que hacer un pago. Y ese dinero inmediatamente se ha transferido a otra persona distinta. No creo que nadie haga una hipoteca y el dinero que recibe del banco no lo utilice para hacer un pago. Pides un préstamo porque tienes que comprar un coche, porque tienes que pagar a tus trabajadores, porque tienes que pagar mercancías, porque tienes que cambiar la cocina, porque tienes que comprar la casa, porque tienes que pagar algo y no tienes suficiente dinero. Bien. Quien recibe ese dinero, ¿qué hace con él? Puede hacer muchas cosas, pero una cantidad importante acaba en otro banco, en un depósito en otro banco. Y ese otro banco va a poder utilizarlo para hacer préstamos. Bien. Hay un porcentaje que no se puede prestar, que se llama coeficiente de caja o coeficiente de reservas mínimas. Hay una cantidad importante de lo que recibe la persona que recibe el dinero que no acaba en un depósito, que se va a otro tipo de activos, pero una cantidad muy importante acaba en un depósito en otro banco. Y se genera otro préstamo, del cual una cantidad importante acabará en un depósito en un tercer banco, y así sucesivamente. Si pensamos en esto, es decir, que buena parte del dinero se va a crear porque los bancos prestan, bueno, entonces veréis que un tipo de interés bajo va a favorecer que los bancos presten dinero y que el tipo de interés sea bajo no te limita para hacer un depósito. Pensad que venimos de tipos de interés cero y seguíamos teniendo depósitos.
¿Por qué? Porque no tienes muchas otras alternativas. Sin embargo, tipos de interés bajos hacen que la gente pueda pedir prestado mucho y se generen sucesivamente más depósitos. Más depósitos que van a ser más dinero. ¿Vale? Entonces, esa idea de dinero solamente billetes de papel, bueno, no. A día de hoy, en nuestras economías, es una parte pequeña de lo que consideramos dinero. El tener economías que tenemos dinero fiduciario, es decir, dinero que depende de que tengamos fe en que eso, que creamos, que eso sirve para pagar esa historia colectiva o ese relato colectivo que os comentaba antes, bueno, hace que el valor de las distintas monedas entre sí sea muy volátil. Aquí tenéis el par de monedas más líquido del mundo, el euro y el dólar, ¿no? Por cierto, un par de monedas que hace 10 años 2 bancos podían manipularlo. Solo 2. No hacía falta que hubiera 3. Hay unos cuantos casos de los años 2012 a 2015 en donde el par de monedas más intercambiado del planeta podía ser manipulado por solamente dos entidades financieras, ¿no? Sí, ¿por qué? A ver, no existe un tipo de cambio de referencia, no existe un tipo de cambio oficial. Es decir, que cuando tú vas a comprar el dólar, aquí tenemos el precio del 8 de noviembre, 1,07 dólares por euro. Este no es un tipo de cambio al cual ningún banco esté obligado a venderte nada. Esto solamente es una referencia que el Banco Central Europeo publica todos los días a las 4 de la tarde. Todos los días a las 4 dice, bueno, este mediodía, a las 2:15, he visto cómo estaba el mercado y este era el precio al que se estaba comprando y vendiendo dólares y euros, ¿no? Si tú tienes que comprar dólares porque te vas a Estados Unidos, vas a ir a un banco, el que sea, y vas a comprar los dólares y ya está. A lo mejor vas a comparar un par de bancos a ver qué te ofrecen. La mayoría de la gente no lo hacemos. O vas a esperar a llegar a Estados Unidos y sacarlo de un cajero o pagar con tarjeta ya al tipo de cambio que te pongan en cada momento, ¿no? Pero claro, si eres una empresa grande en donde parte de que esa operación tenga beneficio o pérdida depende de cuál es el tipo de cambio que te aplican, vas a tener cierta precaución sobre si te están aplicando a ti el mismo tipo de cambio que aplican a otros o tú estás teniendo un tipo de cambio un poco peor, ¿no? Entonces, existe una serie de unos mecanismos de mercado que se llama FIX, que es que si hoy a las 4 el Banco Central Europeo publica un valor de referencia, tú esta mañana podrías haber acordado con el banco, oye, voy a comprar $1.000.000 al tipo que salga esta tarde. Es decir, tú hoy no puedes usar ahora no puedes usar el tipo de las 4, pero esta mañana podrías haber acordado con el banco, oye, vamos a hacer el negocio al tipo que salga esta tarde, ¿no? Bueno, pues 2 de los principales bancos que estaban en ese mercado timaban a sus clientes. Es decir, si tenían muchos clientes que tenían que comprar, pues ellos hacían que el precio durante ese momento que se estaba midiendo subiera mucho, con lo cual los clientes tenían que comprarlo más caro. Pues tienes de todo, pero por ejemplo JP Morgan, Citigroup, Goldman, bueno, pues sospechosos habituales. A JP Morgan, en una de las que le pillaron, tuvo que pagar 222 millones de libras de multa. Y eso que colaboró. Bien, el oro, ¿no? Aquí tenemos cuál es el precio del oro en euros comparado con cómo han evolucionado los precios en España. Y lo tenemos desde que tenemos el euro.
¿vale? Tenemos desde finales desde enero del 99, ¿no? La línea azul es cómo han evolucionado los precios en España y la línea roja es cuál es el precio del oro en euros durante todo este periodo. Quizás os he explicado que era M3, quizás es más razonable no pensar en el precio del oro comparado con la evolución del IPC en España, sino pensar en cuál es el conjunto del dinero, cómo ha crecido el conjunto del dinero que tenemos en este caso en Europa, y cómo ha crecido el valor del conjunto de oro que hay. Bueno, pues el oro ha crecido de forma más rápida, recientemente ha crecido de forma más rápida que la cantidad de dinero que tenemos en Europa. Es decir, que si todo el oro que hay en el mundo solamente se usara en Europa y solamente se usara para realizar transacciones, cuando alguien dice el Banco Central Europeo ha creado dinero, bueno, pues se habría creado mucho más oro. O sea, si el problema de la inflación es que se ha creado dinero utilizando oro, hubiéramos tenido una inflación todavía mayor. ¿Vale? Es interesante también pensar que hay gente que dice hay que volver al oro como elemento de referencia. Los 100 billones europeos, 10 a la 12, de dólares que tiene la economía mundial, de PIB, bueno, con la cantidad de oro que hay, no permitirían tener precios suficientemente altos. Estaríamos hablando de cantidades de oro bastante pequeñas para hacer cada uno de los pagos, ¿no? Tendríamos ahí un problema bastante serio. Hay algunos países en donde, y concretamente Irlanda del Norte y Escocia, donde a día de hoy hay bancos privados que siguen emitiendo dinero. Desde hace 100 años, algo más de 100 años, tenemos que la mayoría de los emisores de dinero son bancos centrales. Instituciones públicas o en algunos casos privadas, pero con un estatuto público. Bueno, todavía hay sitios en donde, y en países avanzados, en donde tenemos entidades privadas que emiten dinero de curso legal. ¿Vale? En el caso de Reino Unido, en Irlanda del Norte y en Escocia, solamente es de curso legal en Irlanda del Norte y en Escocia. En el resto del Reino Unido te lo pueden aceptar o no. Y hay un requisito, que es que tienen que tener una reserva, estos emisores tienen que tener una cantidad de libras equivalente. Es decir, tienen que tener libras, entre comillas, de las buenas, equivalente a lo que están emitiendo. Y vamos a ir a qué es lo que tenemos hoy en el sector del dinero, ¿no? Tenemos un montón de cosas que alguien llama dinero, en muchos casos equivocadamente. Por ejemplo, el Bitcoin. Aquí tenéis una taxonomía que se hizo en el año 2016 por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con distintos elementos, una especie de embudo que nos acaba llevando a los criptoactivos. En aquel momento el Fondo Monetario Internacional les llamaba criptomonedas. Hoy no haría eso. Hoy les llamaría criptoactivos. El Bitcoin, Ethereum y otras, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Tenemos representaciones digitales del valor en la parte de arriba, ¿no? Que están denominadas en euros, en dólares, en moneda de curso legal. ¿Vale? Y eso puede ser que utilizamos PayPal, por ejemplo, para hacer un pago y tenemos una forma digital de representar valor denominado en una moneda oficial, ¿no? Hay algunas de ellas que no están denominadas en monedas de curso legal y serían esas monedas o esos activos virtuales, ¿no? Algunas
son convertibles en bienes que podemos comprar y que podemos vender, otras no. Por ejemplo, las monedas propias de los videojuegos, ¿no? Donde bueno, no puedes utilizarlas fuera en el mundo real, sino solamente en el videojuego. Estas monedas convertibles, pues por ejemplo, podría ser acumuladas con Iberia, ¿no? Y tú acumulas millas y luego te permite pagar un vuelo, o te permite pagar un hotel, o te permite pagar una serie de cosas. No te permite pagar todo, pero algunos productos, bienes y servicios te permite pagarlos. Muchos de ellos tienen una organización central, como puede ser Iberia, que gestiona qué es lo que pasa con estas millas, y otros están descentralizados, no tienen una autoridad central. Entonces, hay unas normas, hay un protocolo de cómo tiene que funcionar, ¿no? Y en algunos de esos casos, ese protocolo incluye el hecho de que se incorpore criptografía y que se anonimice quién está realizando las transacciones, con lo cual no se puede hacer seguimiento de quién es dueño de qué. Y aquí es donde hablamos de criptoactivos. ¿Vale? Sería una serie de representaciones digitales de valor que no están denominados en una moneda de curso legal, que permitirían comprar cosas en el mundo real, si alguien las acepta como forma de pago, y que no tienen una autoridad central, sino que está descentralizada. Esto es de Fondo Monetario Internacional 2021. Y como veis, en la parte de la derecha, criptoactivos. Ya no utilizan esa concepción de criptomoneda, ¿no? Sino de criptoactivo. La primera columna, monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y ahí vamos a hablar luego del euro digital. Y entre las emitidas por entidades privadas, es decir, no por bancos centrales, nos vamos a fijar en dos. Nos vamos a fijar en Bitcoin, que está en la última columna, no estable, criptoactivo, Bitcoin, y en la columna de stablecoin. A ver qué es exactamente esto de stablecoin. Vale, ya os he dicho que yo prefiero que se denominen criptoactivos. ¿Y por qué creo que no se pueden denominar monedas? Bueno, aquí tenéis el precio del Bitcoin y veis que la volatilidad es enorme. ¿Cuánto vale? Puede ser $82.000 por Bitcoin, pueden ser 15.000 y está fluctuando continuamente. Parece que no va a ser una moneda que vayamos a utilizar como medio de pago si su valor fluctúa tanto. Si pensáis en algunas empresas que aceptan el pago en Bitcoin, lo normal es que lo que tienes que pagar en Bitcoin dependa de cuál sea el tipo de cambio entre el euro y el Bitcoin en ese momento, o entre el dólar y el Bitcoin. Es decir, no tienen un precio fijado en Bitcoins. Si vosotros pensáis en casi cualquier producto, excepto billetes de avión y entradas para conciertos de grandes estrellas del rock, el precio está fijado de antemano y no varía. Si pensamos en algunas cosas concretas, puede haber precios dinámicos y en función de si hay mucha gente esperando o si es pronto o es tarde, te van a cambiar el precio. Pero si compráis el correo o compráis el Deya, el precio que tiene el periódico es el mismo por la mañana, por la tarde, va a ser el mismo mañana, va a ser el mismo el próximo día, porque es el precio que han decidido que hace que sea rentable con las ventas que están esperando tener. ¿Sí? Bueno, con Bitcoin eso no pasa así. Con Bitcoin, el precio que tienes de un determinado producto en Bitcoin va a ser el precio real, en euros o en dólares, al que en cada momento le aplican el tipo de cambio que tiene el Bitcoin. Y si el Bitcoin vale 82.000 euros, pues tendrás que pagar pocos Bitcoins. Y si vale 15.000, pues tendrás que pagar más Bitcoins. Pero el precio está en otra moneda más segura.
podéis pensar, bueno, pero no hay países como El Salvador que utilizan el Bitcoin como moneda de curso legal. Y la República Centroafricana también dijo que sí, luego el Tribunal Constitucional dijo que eso no era una locura y ahora se lo están pensando. Bueno, ¿por qué El Salvador decidió que incorporaba el Bitcoin como moneda de curso legal en su país? Bueno, pues hay dos razones. La primera, tres si queréis, no tiene moneda propia, esta es una economía dolarizada, utilizan dólares. Segundo, es una economía en donde tienes un par de millones de personas viviendo en Estados Unidos y enviando remesas de forma continua. Las remesas representan el 24% del PIB de El Salvador. Y el coste de enviar dinero desde Estados Unidos a El Salvador, que es lo que aparece en la parte de la derecha, el coste este primer semestre del año estaba entre el 4,17%. Es decir, 24% del PIB llega de Estados Unidos a El Salvador todos los años y transferirlo cuesta un 4%. Es decir, un 1% del PIB de El Salvador se va en pagar comisiones para mandar dinero de California a El Salvador. Bueno, pues parece que si buscas una forma alternativa de hacer pagos, te puedes ahorrar este 1%. Y si tienes un 1% de crecimiento del PIB mayor, pues parece que vas a hacer un buen negocio. No es la única razón, pero es la razón más relevante. Bueno, desde que lo hicieron, la recomendación general de los organismos multilaterales es que dejen de hacerlo. Incluso en octubre de este año, el Fondo Monetario Internacional ha repetido lo mismo, que no deberían hacerlo, pero lo mejor es que lo digan los propios salvadoreños. Entonces, la UCA, la Universidad Centroamericana Luis Cañas de El Salvador, todos los años hace un barómetro de, bueno, cuál es la situación en El Salvador y han estado preguntando por cuál es el nivel de confianza que se tiene en El Salvador. Y como veis, más de un 70% de la gente tiene o poca o ninguna confianza en el Bitcoin. Es normal vista la volatilidad que tiene. ¿Sí? Claro, dinero tiene que ser confiable. Si no confiamos, eso no va a ser aceptado como medio de pago, no es dinero. Entonces, el Bitcoin tiene muchos problemas. Uno de ellos es que no genera confianza entre los países, entre los ciudadanos del Salvador. Y el Bitcoin es un 60% del mercado de criptoactivos a día de ayer, ¿no? Hay unos 10.000 criptoactivos distintos con un valor total de 3 billones de dólares, como 2 veces el PIB de España, supuesto, valor supuesto, ¿vale? Si todos esos activos se negociaran al último precio que han tenido. Para que os hagáis una idea, las 50.000 empresas que cotizan en todas las bolsas del planeta tienen un valor combinado de 100 billones de dólares. ¿Vale? O sea, que es un 3% del valor de todas las empresas cotizadas en todas las bolsas del planeta. Es pequeño, pero para el tipo de producto que es, pues es muchísimo dinero. Algunas de esas criptoactivos se llaman stablecoin, porque son estables. ¿Por qué? Porque traquean, porque tienen un tipo de cambio fijo con una moneda de verdad, normalmente con el dólar. Aquí tenéis una muy famosa, Terra, que tenía un valor, como veis, alrededor de 1 en la parte de arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que así como a los bancos de Irlanda del Norte, cuando emiten libras con su banco, les exigen que tengan libras de verdad en reservas, a esta gente nadie les exige que tenga nada. Entonces ellos te dicen que su valor va a ser igual al dólar, pero no tienen activos para garantizar que su valor sea igual al dólar. Hubo una crisis de confianza, empezaron a retirar el dinero y el valor se desplomó. Y esto es un problema que tienen las stablecoin. Si oís que, bueno,
la solución para los criptoactivos es stablecoin, no es del todo cierto. Riesgos de los criptoactivos de todo tipo: financieros, tecnológicos, legales, medioambientales, macroeconómicos, sociopolíticos. Algunos de ellos. Financieros: mucha volatilidad, difícil entender el modelo de negocio detrás de algunos de ellos, no hay mecanismos de protección al cliente, los precios se pueden fijar de forma opaca, la liquidez puede desaparecer, es decir, puede que quieras vender, pero nadie te garantiza que vaya a haber alguien comprando cuando tú quieres venderlo. Tecnológico: si pierdes las claves, pierdes el acceso a ese dinero, no hay forma de garantizar que ese dinero es tuyo. Pensad en la cuenta en el banco, perdéis la tarjeta de crédito, no os acordáis de cuáles son vuestras contraseñas, no os acordáis de cuál es vuestro número de cuenta. Vais a vuestro banco con vuestro DNI, os identificáis. Si es un banco online, lo hacéis por videollamada, enseñando vuestro DNI, vuestra cara, etcétera, y os van a dar las claves para que podáis acceder a vuestro dinero. Bueno, pues eso con un criptoactivo no funciona. No hay nadie que sepa que tú eras el dueño de esa cuenta. Si has perdido la contraseña, pues mala suerte. El anonimato pues, favorece la ciberdelincuencia, es difícil saber cuál es la cadena de responsabilidad, puede que el proveedor de servicios esté fuera de Europa, lo más probable es que esté fuera de Europa y que no esté sujeto a la normativa europea. En algunos casos, muchos, muy alto consumo energético, despilfarro de recursos naturales, no solamente de energía, sino también de tierras raras por los ordenadores que se necesitan para hacer la minería. Macroeconómicos: si realmente sustituyeran a las monedas, pues los bancos centrales no podrían bajar los tipos de interés en una crisis para favorecer la economía. Depende de cómo esté definido, pueden provocar deflación. Sociopolíticos: pues erosión de la credibilidad, favorecimiento del blanqueo de capitales, de la evasión de impuestos, del crimen organizado. Bueno, como veis, interesante. Os he hablado del aspecto medioambiental. Aquí tenéis el consumo de energía de trabajar con Bitcoin, ¿vale? Y el país comparable en lo que consumieron de energía ese año. Y según va pasando el tiempo, pues cada vez tenemos países más grandes o que viven en zonas más frías y con industrias más intensivas en energía. Y ese es el equivalente a utilizar el Bitcoin. Si lo comparamos con otros métodos de pago, como utilizar Bizum, como utilizar dinero en efectivo, como utilizar Visa o Mastercard, hacer una transferencia desde tu cuenta corriente, bueno, pues evidentemente el Bitcoin se sale, pero incluso otras criptomonedas o criptoactivos como Ethereum o Solana, bueno, pues son mucho más contaminantes que utilizar los medios de pago que estamos acostumbrados, ¿no? Me salto los NFTs. Y hay alguna razón de fondo, porque El Salvador, vale, tienen esa situación muy particular, y en el resto de los países, ¿por qué se habla tanto de criptoactivos? ¿Pueden cumplir alguna función? Bueno, es cierto que el coste que tiene utilizar tarjetas de crédito es un coste quizás excesivo y que se puede reducir. No es muy alto, pero es cierto que es mayor que utilizar dinero en efectivo. Quizás pueda haber métodos de pago que permitan reducir el coste que tiene utilizar esas formas de pago, ¿no? Al mismo tiempo, si estamos pensando en transferencias internacionales, pues tenemos ciertas limitaciones en cuanto a cuándo se realizan, cuál es el coste, que seguramente se pueden corregir. Y hay una solución, que es que los bancos centrales se dediquen a emitir monedas de verdad, pero en formato digital.
Ya tenemos en las Bahamas, en Nigeria, en el Caribe, China tiene una CBDC que ya ha aprobado en piloto. Los primeros que estudiaron este tema fueron los suecos, con la e-krona. ¿Por qué? Porque Suecia es el país del mundo donde se utilizaba menos efectivo. Entonces, se utilizaba poco efectivo, pensaron, bueno, ¿y si damos el salto a hacer los pagos con una corona digital? Lo han parado y la semana pasada salió en prensa que tanto Noruega como Suecia paran indefinidamente cualquier progreso en esa dirección. ¿Vale? Os comento luego por qué. Euro digital. El euro digital, el año pasado se decidió que íbamos a avanzar en esa dirección. Vamos a tener un euro emitido por el Banco Central en formato digital, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero hay una propuesta de la Comisión Europea que en este momento está en el Consejo de la Unión Europea. Cuando decidan exactamente qué quieren hacer, pasará al Parlamento y acabará siendo aprobado o no. Y es algo en lo que en los últimos consejos europeos es un tema que está encima de la mesa para su análisis, ¿no? ¿Qué características tendrá? Pues de la propuesta de normativa de la Comisión Europea he extractado algunas de las cuestiones que me parecen más interesantes. Bueno, cualquier europeo, sea de la zona euro o de otros países miembros de la Unión Europea, podrá tener acceso a este euro digital, que será una moneda de curso legal de aceptación obligatoria. Hay algunas excepciones. Si tienes una empresa pequeña, si eres un particular, podrías decir que no quieres que te paguen así, pero si eres una empresa grande, no vas a poder negarte. Va a ser una moneda de curso legal que si alguien quiere pagarte con ello, lo tienes que aceptar y tienes que cancelar la deuda, ¿no? Países terceros de fuera de la Unión Europea también podrán tener una cuenta, ¿sí? ¿Cómo funcionará? Bueno, básicamente será que cualquiera de nosotros podrá tener una cuenta en el propio Banco Central Europeo, desde donde podremos hacer pagos a otra gente que tenga cuentas en el Banco Central Europeo. Y estamos hablando de que seremos pues, 400 millones, 500 millones de personas que tendremos una cuenta ahí. Actualmente en el Banco Central solamente tienen cuenta entidades financieras. Pues lo van a ampliar a cualquier tipo de ciudadano o de empresa el poder tener una cuenta directa en el Banco Central Europeo, ¿no? Que va a permitir hacer pagos instantáneos a coste cero. Que eso tiene, pues bueno, pues ciertas ventajas, ¿no? Con respecto a cómo podemos hacer ahora algunos de los pagos. También tiene problemas. Y es que aquí tenemos tres balances. Tenemos a la izquierda los bancos, en el centro el Banco Central y a la derecha las familias. Si las familias reducen sus depósitos en los bancos para tener dinero en el Banco Central, bueno, pues eso significa que los bancos van a tener menos depositantes y van a tener dos opciones. O reducen su tamaño y prestan menos, o buscan formas de financiación alternativa. Y cualquier otra forma de financiación va a ser más cara y más volátil. Así que tienen dos posibilidades. O reducen y prestan menos, o van a tener fuentes de financiación caras y volátiles. ¿Sí? Bueno, pues esto crea un problema de estabilidad financiera enorme. Por eso no hemos avanzado más rápido. Porque todavía hay que pensar esto, ¿cómo lo podemos hacer? Hay distintas soluciones. El Banco Central podría prestar el dinero que necesitan los bancos. Una que se está manejando es que haya un límite a los euros digitales que puedes tener. Es decir, que se ponga un límite. Se habla de un límite de 3.000 euros por individuo y si eres una empresa, un límite de 0. Es decir, que cada vez que vayas a hacer un pago, metas el dinero en tu cuenta en el Banco Central, se transfiera a otro de forma inmediata. Pero no puedes utilizarlo como reserva de valor, no puedes ahorrarlo ahí.
puedes meterlo para pagar y ya está. ¿Sí? Y esto, buena parte de este problema de estabilidad financiera lo resuelve, pero todavía hay que afinar exactamente cómo se puede hacer. Y esto es solo uno de los problemas que tiene, porque hay problemas de soberanía monetaria, problemas del papel internacional que puede tener el euro, si otras monedas digitales emitidas por bancos centrales son más rápidas y se instalan en el mercado y podemos perder esa posición. Bueno, hay una serie de cuestiones que están ahí, que son importantes. Tenía una tabla que quizás, como me he ido un poquito de tiempo, me la salto y en función de las preguntas que podáis tener, a lo mejor vamos ahí o no. Así que no me habéis interrumpido en ningún momento porque sois gente muy formal. Preguntas que podáis tener. Si tengo la respuesta, os la doy. Dos preguntas. Dime, pero. Puedes empezar por algún sitio. Una es curiosidad, la otra es bola de cristal. La curiosidad es esos depósitos que son los responsables del mayor porcentaje de dinero, tal como decías, ¿cuáles las opciones? ¿Esos ahorros familiares? Sobre todo no. ¿Dónde depósitos son esos? Esa es una pregunta. La otra, la de bola de cristal. ¿Te imaginas un escenario a corto o medio plazo en el que todos los bancos tengamos la obligación de aceptar estos tipos, ya sea obligados por el mercado o ya sea obligados por ley? Claro, las obligaciones puedes no estar obligado por ley, pero si todo Dios lo acepta, pues tú miras por los alrededores. Entonces, ¿te imaginas un escenario en el que pueda llegar a ocurrir eso? Sí, bueno, muchas gracias, Perú. La primera pregunta, ¿cómo están distribuidos los depósitos? Seguro que existen formas de poder estimarlo, pero las estadísticas que se compilan no te dan esa información. Es cierto que, por ejemplo, si vas al presupuesto, a la encuesta del presupuesto de las familias, si vas a los microdatos, puedes ver quién tiene los depósitos, porque podrías categorizar en función de cuál es la riqueza total que tienen las distintas familias y ver cuáles son los depósitos que tienen. Es cierto que cuanto más rico eres, menor parte de tu riqueza está en depósitos, ¿no? Y vas a tener otro tipo de activos. Pero aún así, en sociedades crecientemente desiguales, Amancio Ortega, aunque la mayoría de su riqueza la tenga en otro tipo de activos, sigue teniendo depósitos por un valor enorme, ¿no? Entonces, no tienes esa respuesta directamente, la puedes tener de forma inducida. Si tienes, en algunos casos concretos, tienes un balance del conjunto del sector y ves cuánto es lo que los bancos se han prestado a sí mismos, cuánto puede venir de otro. Y en situaciones excepcionales, no sé, por ejemplo, cuando en 2010 o 2008 mejor, los bancos irlandeses tenían un problema muy serio, de un total de depósitos de aproximadamente 100, vamos a decir, lo que correspondía a las familias podía ser del orden de 20. Y todo lo demás venía de otro tipo de depositantes. Pero eso es una situación como muy, muy extrema, ¿no? En el caso de España, pues puedes estar hablando, yo me atrevería a decir que podrá ser 50% de los depósitos, ¿vale? Me imagino, sin saber a ciencia cierta, pero como una estimación. Criptoactivos, yo creo que criptoactivos como tal no. El euro digital, sí. Sí, sí. La segunda pregunta, claro, la segunda pregunta era si los bancos en algún momento, en el corto o medio plazo, van a verse obligados a tener que aceptar los pagos con criptoactivos o con otro tipo de instrumentos parecidos. Y yo creo que en el caso de los criptoactivos seguro que no,
que nadie te va a obligar a ser pagado con Ethereum o con Bitcoin. En el caso del euro digital, será obligatorio. Una vez que decidan que efectivamente vamos adelante, sabiendo que, por ejemplo, Suecia y Noruega acaban de decir que no, Estados Unidos no está avanzando rápido, o por lo menos si está avanzando rápido no lo está diciendo. China ha hecho ya, pero hizo ya hace unos años una prueba piloto, pero todavía no está instalado de forma general. Entonces, bueno, pues digamos que en el entorno no se está corriendo mucho, pero parece que si se resuelven los problemas de estabilidad financiera, pues queremos ir en esa dirección. No os he dicho antes por qué Noruega y Suecia no quieren avanzar. Inicialmente se pararon por temas de inclusión. Estas monedas digitales en muchos países del mundo favorecen la inclusión, porque en muchos países de África o de Latinoamérica la economía no está bancarizada, no tienes acceso a entidades financieras y poder tener acceso desde tu móvil, pues te ayuda, ¿no? Problema en Europa, que nosotros sí estamos bancarizados y aquí la moneda digital lo que puede hacer es excluir a gente. Puede excluir a los muy jóvenes, porque ahora le puedes dar un billete a un niño y puede hacer un pago, pero luego a lo mejor no. A los muy ancianos, que no sepan manejar la tecnología, o a los muy pobres, que no tengan recursos para poder comprar el instrumento que permita hacer los pagos. Es cierto que habría una especie de BARIC, o sea, habría tarjetas que te permitirían recargar y utilizarlo para hacer los pagos, pero bueno, hay un problema de inclusividad que es importante, ¿no? Y eso era un freno en Suecia. Lo último que han dicho es que hay un problema de ciberseguridad, ¿no? Que tienes un riesgo de que Putin te hackee el sistema y te quedes sin medio de pago, ¿no? Entonces, bueno, pues que los riesgos políticos y tal hacen que se lo piensen y que no avancen en esa línea. Tengo otra preguntas, una más filosófica y la más concreta. La filosófica es un poco, creo que en algún momento has llegado a decir que el dinero es un mito, ¿no? Ajá. Claro, después de tu exposición, a mí por lo menos la idea que me queda es que cuando empieza el dinero tiene una cierta relación con la realidad, pero hemos llegado a un punto en que no tiene ninguna relación, una bastante alejada de la realidad. Sí. Y eso da mucho miedo y da que pensar en cuanto a que dices, bueno, pues la crisis del 2008 y la anterior, antes o después se van a repetir porque esto es una especie de circo de especulación con un montón de factores y demás, ¿no? Entonces, bueno, si eso es así, ¿no? Si eso es así, si hay alternativa a eso. Que yo creo que no, pero porque al final dices, bueno, pues tiene todos estos riesgos, pero sin dinero parece que no podemos funcionar. Entonces es un poco esa la historia, ¿no? Ese alejamiento del mito del dinero de la realidad, cada vez más lejos de la realidad, y eso hace que se puede llevar, ¿no? La pregunta más concreta es, porque ayer oí una noticia en la radio a la noche, hablando de la revalorización del Bitcoin a raíz de la declaración de Trump. Trump es un fan de todas estas cosas. Entonces, si la elección de Trump como presidente de Estados Unidos puede efectivamente tener esto ha podido ser un pico, digamos, especulativo una vez más por la elección, o el hecho de que Trump sea presidente puede darle al Bitcoin más, digamos, más peso específico para el futuro. Perfecto. Vamos a, si quieres, a lo mejor te respondo primero a la segunda pregunta y yo creo que este gráfico te lo cuenta bien. Es decir, los que compran y venden Bitcoin, ¿qué opinan del tema? Pues están encantados. Sí, la pregunta era cuál es si la elección de Trump puede suponer un impulso para el Bitcoin y sí, claramente
va a estar en una situación mejor que si hubiera ganado Kamala Harris. Eso seguro. Y el valor del Bitcoin se ha incrementado de forma significativa en los últimos días. Y esto es porque Trump estará en la Casa Blanca en enero, ¿no? No era específicamente Bitcoin, pero yo creo que todo el mundo hemos escuchado la conversación de Alvise con el estafador, su amigo estafador, sobre que quería llevar al Parlamento Europeo para hacer cambios en los criptoactivos, ¿no? Y favorecer los criptoactivos, porque la regulación europea MiCA pues es una regulación que está en el lado de la seguridad y la protección al inversor, ¿no? Y decirle al inversor que, oye, esto no es dinero, esto es otra cosa distinta, puedes invertir aquí y muy probablemente lo pierdas, pero tú verás, ¿no? Luego a lo mejor comento otra cosa con respecto al uso, un uso, digamos, la prestación de un servicio que tiene el Bitcoin que otras cosas no pueden tener, porque sí que existe un uso que no se puede hacer de otra forma, ¿no? La otra pregunta, que era más filosófica, ¿no? Sobre cómo la evolución del dinero ha ido de productos que eran al inicio eran comestibles, era algo que te es útil y que acumulas y puedes utilizar para hacer pagos, ¿no? Pero que, bueno, pues si no tienes que hacer ningún pago, podías acabar consumiendo, ¿no? Y teníamos los cereales, o teníamos sal, o teníamos otro tipo de productos, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos en una fase más de mito, de esto vale porque creemos que vale y porque todos creemos que vale? Bueno, la cuestión es que hace 5.000 años, no sé cuál era la población del planeta, pero 50 millones de personas, 60 millones de personas. Claro, con 8.000 millones no podemos tener un dinero que sea, no se me ocurre, que pueda ser algo tangible y material, ¿no? Materialmente utilizable, porque es que tenemos una economía excesivamente compleja para poder funcionar con algo parecido, ¿no? Ni siquiera con el oro, en donde además en función de cuánto se extraiga, pues te puede cambiar la cantidad de dinero en circulación sin que haya un banquero central que se supone que está pensando en tu beneficio. Porque te gustará más o menos lo que haga Christine Lagarde, pero ha prometido que va a seguir un mandato y que lo va a hacer por el bien de los ciudadanos europeos. Claro, la cantidad de oro que hay en circulación pues depende de que un minero en Australia tenga más o menos suerte y que quiera sacar más o menos y que luego tenga suerte o no, ¿no? Entonces, de repente vas a depender de algo que es bastante aleatorio. Pero respondiendo claro, sin irme demasiado lejos, no podemos volver atrás. Va a seguir siendo, yo creo que va a seguir siendo un relato compartido o una historia en la que todos acordamos que efectivamente esto le damos un valor. Porque no se me ocurre que podamos volver con nuestras sociedades por población y por complejidad a productos que sean realmente consumibles en algún momento. No sé si te he convencido o... Pero estando con los experimentos estos de monedas más locales y demás. Claro, eso lo puedes hacer perfectamente. Tiene sus ventajas para promocionar el mercado local, pero realmente yo, tal y como lo interpreto, es que estás haciendo una toma de posición que podrías hacer perfectamente con la moneda de curso legal. Porque cuando tú estás en Iparralde y compras un Eusko, dices, bueno, pues esto estás diciendo que es que quieres comprar en este tipo de comercio, quieres comprar en este tipo de tiendas. Bueno, eso podrías haberlo dicho sin necesidad de haber comprado esa moneda, ¿no? Vas a yo qué sé, en el BBK Life, no sé si siguen haciéndolo o no, pero para comprar los bocatas y la bebida tenías que comprar su moneda propia.
una de las ventajas, que cuando alguien se bajaba con esa moneda propia a Bilbao, ya no lo podía usar para nada y nunca jamás iba a poder convertirlo otra vez en euros, ¿no? Con lo cual, para el organizador del festival, magnífico, porque te han pagado y no has prestado ningún tipo de servicio, ¿no? Ese tipo de monedas, pues al final es decir, oye, joder, esto se va a consumir en este circuito. Perfecto. ¿Para eso necesitabas haber creado tu propia moneda? Hombre, psicológicamente yo creo que ayuda. Pero es cierto que si fuéramos gente coherente, no tendría por qué, no sería necesario. Tú dices que quieres consumir el mercado local y ya es, ¿no? Mi interpretación. Os he dicho antes que el Bitcoin tenía una utilidad. ¿Qué utilidad tiene? Pues tiene una utilidad clarísima y no quiero utilizar un estereotipo, pero lo voy a usar, para un narcotraficante colombiano es estupendo, porque le permite mandar la mercancía como la manda a Rotterdam, pero que le paguen sin necesidad de que nadie tenga que cruzarse el Atlántico con un maletín lleno de dinero en ningún sitio, porque va a poder recibir el pago en tiempo real, anonimizado, nadie te puede traquear. Perfecto. Y cuando tienes que comprar a tu proveedor de armas en Estados Unidos, lo mismo. Le pagas sin ningún tipo de problema. Esto, para la delincuencia organizada, esto es magnífico. Les ha venido Dios a ver con este tipo de productos. Claro, necesita mucha gente normal que lo compre también. Por lo tanto, pues vamos a tener mucha presión. No digo que todos los criptobros estén pagados por el crimen organizado, pero a mí no me sorprendería que dentro de unos años se sepa que yo, desde luego, si estuviera en un cartel, dedicaría parte del dinero a que la gente hiciera promoción de este tipo de productos porque nos viene muy bien al negocio. Y yo creo que eso lo diferencia de otro tipo de, yo qué sé, la burbuja de los tulipanes en Holanda. Dices, la gente se vuelve loca y paga una fortuna por algo que no vale nada. Bueno, en este caso hay gente que le viene muy bien que el Bitcoin exista. Y gente que es poderosa y que tiene muchos recursos financieros. Quiero un par de preguntas del chat. Una, si el trueque ha sido utilizado de forma mayoritaria en algún momento histórico. Y la otra, igual sabes, seguro que sabes, ¿qué opinas sobre la teoría del crédito del dinero? Vale, La segunda es lo que he estado hablando, del proceso de creación de dinero bancario, ¿no? A través del crédito. Es a lo que nos referíamos. Bueno, pues en principio es una forma de explicar qué es lo que hacemos. Es cierto, como he dicho antes, que no todos los préstamos acaban en un depósito, que de hecho una parte de lo que un banco recibe de sus depositantes tampoco lo puede prestar por normativa, tiene que tenerlo en el Banco Central en las reservas mínimas. Bueno, hay una serie de limitaciones en ese modelo, pero permite entender cómo los depósitos se multiplican y cómo cuando nosotros pensamos en un depósito, para nosotros es tan real como es un dinero tan real como los billetes. De hecho, yo entiendo que todos vosotros tendréis más dinero en depósito que en efectivo, ¿no? Y seguramente sea el que utilicemos a lo largo del año más veces y por un importe total mayor para realizar cualquier tipo de pago. Entonces, que eso está ligado a que los bancos presten, bueno, pues yo creo que es un hecho que no es discutible, ¿no? Con respecto al trueque, bueno, pues el trueque, evidentemente, en toda la historia de la humanidad, es el método de intercambio que ha habido pues hasta hace 5.000 años. Y no es algo que esté olvidado, ¿no? Es algo que sigue siendo, que sigue apareciendo cuando tenemos crisis fuertes. Antes se ha hablado de Zimbabue, pues en Zimbabue con una inflación del 100.000% al mes,
claro, la gente volvió al trueque, que es complejo, una sociedad más compleja, porque no es lo mismo cuando tienes una sociedad agrícola y algunos artesanos, que si lo que tienes son conductores de autobús y profesores de colegio, ¿no? O una enfermera. ¿Cómo hace trueque una enfermera? Pues es complicado. Pero volvieron al trueque, vamos. Tenías gente pagando con aceite para cocinar, para ir al hospital y ese tipo de cosas. Hicieron más cosas, utilizar moneda sudafricana como medio de pago, otro tipo de historias. ¿Sí? ¿Más preguntas? De momento, más o menos, me la sé. O sea que... No, respecto al trueque hay una comentario. Justo la has apuntado, Miquel. No hemos hablado porque tampoco era el tema de hoy, pero nos sitúa justo en el límite de tiempo, que también son realidades en los que, claro, un tiempo de trabajo, por ejemplo, se puede convertir en moneda de cambio. De una enfermera lo que puede ofrecer es cuidados. Claro. No ofrece algo material, pero puede ofrecer cuidados. Yo creo, y algún estudio que analizaba cómo contribuyó razonablemente, sin exagerar mucho, pero cómo contribuyó razonablemente a la supervivencia de la sociedad argentina en muchos lugares durante el corralito, redes del trueque muy extensas y muy bien articuladas en algunas zonas. Entonces, claro, es una lógica económica que no es macroeconómica, es de comunidad. Pero bueno, seguramente es más un elemento de resiliencia, ¿no? que de otra cuestión. Y antes que hablábamos del relato y de las crisis, ¿no? Bueno, seguramente la crisis no la puedes evitar, lo que sí puedes hacer es estar mejor preparado para cuando venga y ser más resiliente, ¿no? La crisis, pues es que van a llegar, seguro, pero te puede pillar de una forma u otra, ¿no? Y con respecto a los bancos del tiempo, hay un elemento que antes no lo he comentado, que está aquí abajo, que es una cooperativa que hubo en Washington de cuidado de babysitting, de cuidado de niños, ¿no? Entonces, bueno, Washington, una ciudad en donde tienes mucha gente de fuera, que no tiene raíces familiares, que no tiene una red muy cómoda. Bueno, ¿qué haces si quieres irte a cenar? ¿Qué haces con los niños, no? Pues bueno, pues entonces se montaron una cooperativa para poder prestar esos cuidados de poder cuidar a los niños, ¿no? Y básicamente lo que hacías era, tú cuidabas a alguien, te daban un bono y ese bono lo podías utilizar para que luego alguien te cuidara a ti. Problema, que de repente la gente empezó a querer guardar para grandes ocasiones sus bonos. Y dices, claro, es que si para tal fiesta no tengo medio de pago, pues no vamos a poder tener a alguien que nos cuide a los niños, ¿no? Entonces dejaron de utilizarlo y el mercado colapsó, claro, porque si nadie lo está utilizando, esto funciona muy bien si está continuamente moviéndose, pero si la gente dice, bueno, pues ahora en vez de usarlo, vamos a acumularlo como unidad de valor, ¿no? Como forma de valor, pues la solución fue que crearon un banco para prestar. Entonces, te permitían utilizar los servicios a cambio de que más adelante los devolvieras, ¿no? Y otra vez la cooperativa volvió a funcionar. Es un experimento social bastante interesante que está documentado, analizado desde el punto de vista de un banquero central. Porque resulta que, bueno, pues uno de los padres que estaba en la historia era banquero central y dijo, joder, esto es dinero. Y vio cómo podía el propio Banco Central favorecer que una crisis fuera más corta, ¿no? Que es básicamente lo que hicieron aquí. Yo voy a buscar otra vez, no tengo que dar una pincelada siquiera sobre
el sistema soviético, el que no es especialmente fan. Entonces, medios de producción, el poder del Estado, todo eso es completamente diferente, pero en cuanto al concepto y a la gestión del dinero, los soviéticos aportaron alguna idea nueva, hicieron algo distinto. Entiendo que participaron también en Bretton Woods. ¿O? Yo creo que participaron en la conferencia y se salieron de la misma. O sea, no participaron luego en la... Yo creo que la adhesión al Fondo Monetario y tal sería mucho tiempo más tarde. Pero lo fundamental, y en otras formas, en otras comunidades, en cuanto a ese el concepto y la gestión del dinero en el sistema soviético, ¿hubo alguna diferencia cualitativa respecto a todo lo que hemos estado hablando esta tarde? A ver, yo creo que hay elementos, desconozco el caso en profundidad. Sé que había elementos que tenían que ver con racionamientos que tienes en cualquier sitio, donde hay racionamiento y vas a tener limitación y vas a tener que utilizar otros instrumentos de pago para poder acceder a esos bienes. Por lo tanto, el dinero ya no es tan importante porque hay ciertas cosas a las que no puedes acceder con dinero. Y lo que es quizás desde una perspectiva de una economía planificada o mejor, de una economía socialista, no necesariamente planificada, porque planificar centralmente, bueno, pues es complejo, ¿no? Por lo menos cuando no hay un peligro inminente, que quizás necesitas tener una planificación central, ¿no? Hay formas alternativas de gestión de la riqueza, como puede ser a través de, yo qué sé, soñando puedes tener que haya unas empresas públicas cuyas acciones se entreguen a los ciudadanos y no puedas deshacerte de ellas de forma inmediata, que se entreguen cuando lleguen a la mayoría de edad, por ejemplo, y hay modelos que analizan cómo funcionaría ese tipo de reparto, ¿no? La promoción de las cooperativas. Bueno, pues tienes una serie de modelos de gestión de riqueza, pero en el caso del dinero, es decir, tú para poder fijar cuál es el valor de intercambio que tienen dos activos, vas a necesitar valorarlo de alguna forma, vas a necesitar tener dinero, ¿no? Porque si no, no vas a saber si tienes que producir más sillas o tienes que producir más ordenadores. El valor, el precio que tengan te va a dar una información útil para esto, ¿no? Entonces, si los precios se gestionan de forma central, pues es muy fácil que no los gestiones bien, porque estamos hablando de muchos miles de precios distintos con relaciones de intercambio que van a ir variando a lo largo del tiempo y un sistema de estos pues no es muy fácil. Seguramente es más interesante y más factible pensar en cómo gestionas el reparto, la creación y reparto de riqueza, que cómo utilizas el dinero. Yo creo que dar dinero como medio de intercambio es suficientemente útil y que puede servir para distintos modelos económicos distintos. O sea, no tienes por qué tener un modelo capitalista. Pero no sé si, Perú, tú conoces... No. No, pero bueno, nos dan pistas de todas maneras. La apertura de China ha conllevado también la apertura financiera. Sí. A ver, para ellos el valor del renminbi, del yuan, ha sido una variable clave hasta hace muy poco, que lo han dejado en una flotación más o menos controlada, ¿no? Pero ellos, bueno, por ejemplo, hasta hace nada tenías una limitación a la compra de capital. O sea, tú no podías comprar la moneda china que quisieras, ni siquiera si ibas a China de vacaciones. O sea, tenías que rellenar un papelito diciendo cuánto querías, para qué y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías limitaciones importantes para el acceso al dinero, pero luego lo utilizabas como lo utilizaríamos aquí. Una pregunta
¿Cómo se relaciona la emisión del dinero con la deuda de los países, que es una deuda creciente? Y te preguntaría por la sostenibilidad del modelo Bueno, de a ver, endeudamiento público. ahí yo siempre, cuando tengo que explicar en clase el tema de deuda y concretamente pues deuda pública, hay varios elementos que es importante, ¿no? O sea, primero, la relación déficit-deuda, o sea, cuánta deuda tienes ya y cuánta es la deuda nueva o sea, alguien que te habla del déficit de un determinado país no te está contando nada, si no te cuenta a la vez cuál es el nivel de deuda que tiene previamente, ¿no? Y luego hay otros elementos adicionales, es decir, ¿es una moneda que tú puedes controlar en la que te endeudas o no? Y no digo que es tu moneda, porque el euro también era la moneda de los griegos, pero no podían controlarla. Entonces, tú te endeudas en una moneda que solo controlan los alemanes y tienes un problema. Igual que Argentina, cuando se endeudó en dólares, igual que cualquiera que hoy, yo qué sé, os sonarán las hipotecas multidivisas. Pues al que se le ocurre que es buena idea hipotecarse en francos suizos, pues bueno, pues tiene un problema serio cuando el franco suizo se revaloriza, ¿no? Y a ver cómo lo paga. Entonces, ¿cuál es la moneda en la que, quién es el que te lo compra? Porque no es lo mismo que la deuda pública japonesa la tengan bancos japoneses y fondos de pensiones japoneses y el propio Banco Central de Japón, que la tenga la deuda pública española la tengan bancos alemanes. Si la deuda pública española la tienen fondos de pensiones españoles, puedes pensar razonablemente que no van a tener un interés enorme en que el gobierno de España haga grandes estupideces que pongan en peligro lo que van a cobrar los pensionistas. Si se lo debes a un banco alemán, pues le va a dar un poquito igual qué es lo qué decisiones tomes para poder pagar la deuda que has contraído, ¿no? Entonces, ¿la deuda sostenible? Bueno, pues depende. ¿A quién le debes? ¿En qué moneda? Hay una serie de elementos, ¿no? Si tú debes en tu propia moneda, un país no quiebra nunca, porque sin más acepta que haya mayor inflación, crea más inflación y tienen distintas formas, bien porque controlas el Banco Central o aunque no lo controles, porque te dedicas a estimular la economía para que haya más inflación, lo que te va a permitir pagar tus deudas. Otra cosa es que lo que reciba el que te prestó, pues valga menos en poder de compra, ¿no? En poder adquisitivo. Pero te ha devuelto lo que le prestaste, ¿no? Y entonces no quiero. El problema es cuando, pues bueno, pues eres Argentina y debes dinero en dólares y tú no produces dólares. Ahí tienes un problema serio, ¿no? Y la relación que tiene la política fiscal y la monetaria siempre van a estar ligadas, pero bueno, es una relación que es compleja y que depende de cada circunstancia. País y tiempo. O sea, también varía a lo largo del tiempo. Para otro día lo de la deuda. Yo tengo también una pregunta, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido y que he aprendido es el tema de la gráfica de pastel que has enseñado antes respecto a los fondos a la vista, ¿no? Los productos a la vista, que es una magnitud tan grande, ¿no? No pensaba en absoluto que eso podría ser así. Pero esto me da que pensar, no sé si lo entiendo bien, que si antes comentabas también que el dinero pues, es un mito, ¿no? Esto es un poco el corazón del mito, ¿no? O sea, porque al final el dinero metálico, pues, tenía el soporte del oro o el papel solo tangible al final, ¿no? Es un poco más de tocar y creer. Pero esto es algo que no existe, ¿no? Que no está soportado realmente por nada más que por papeles o transacciones escritas en una nube, quizá, ¿no? Sí, sí. Esto no es una bomba de relojería, no es algo que si no se controla puede hacer colapsar A ver, lo que tienes es una vulnerabilidad. Dices, bueno, yo me imagino que tendrás un backup en algún sitio, que periódicamente te bajas la información por si acaso la pierdes, ¿no? Y que puedas recuperar la información más reciente, pero si tienes la información digitalizada, tú puedes tener un hacker que te entre y que te bloquee el acceso, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso, uno de los principales elementos de riesgo que tienen las entidades financieras y que los supervisores se encargan de controlar es todo el tema de ciberseguridad, de riesgos tecnológicos. Porque más allá de que dices, joder, es que me creo más un billete que un número que aparece en mi cuenta cuando entro en la página web del banco, o sea, realmente, bueno, yo creo que a día de hoy lo que vemos en formato digital nos lo creemos. A lo mejor, pues, si viajamos en el tiempo 100 años, pues nadie se lo creería, pero hoy te lo crees igual que una moneda. Lo que es cierto es que es más vulnerable y que tienes que protegerlo de otra forma. Sí. Son las 8, o sea que... Buena hora para terminar. Buena hora para acabar, ¿no? Agradecerte, Miquel. Un placer. Bueno, nos despedimos. ¿Hay que darle algún mensaje a los que están online? Que no hace falta. Sí, no, Terra no, ni la telefónica ni la stablecoin, ninguna de las dos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ya sabemos